Estimados compañeros, estimados profesores, ya finalizando, nosotros somos el último grupo de las cápsulas de glaucoma y a continuación presentaremos los formatos de impresión del campo visual computarizado. Los formatos de impresión. Luego de la correcta realización de la toma del campo visual computarizado, vamos a obtener esta pantalla del formato. Esta es una selección del formato de impresión. Vamos a obtener tanto la selección para el ojo derecho como el ojo izquierdo, como para imprimirlo a los dos ojos a la vez. En este programa podemos imprimir distintos estilos de impresión, como en el análisis único del campo, en el análisis del campo único, el resumen, el análisis del cambio, el 3 en 1, probabilidad del cambio y glaucoma. A continuación, en nuestra presentación, vamos a detallar algunos de estos estilos, dependiendo de las características que nos entregan estos estilos de impresiones. Partiendo por el análisis del campo único, este es un formato que nos entrega el índice de confiabilidad del examen, también nos entrega la escala de grises, umbrales de sensibilidad, a la vez también nos entrega la prueba del hemicampo del glaucoma, la desviación total y la desviación del modelo. Los índices de confiabilidad son parámetros que miden cuán real es el estado del paciente en comparación al resultado del examen. Lo ideal es mantener estos índices lo más bajo para obtener así un resultado confiable. Estos parámetros son la pérdida de eficacia, falsos positivos, falsos negativos y fluctuaciones a corto plazo. En las pérdidas de eficacia, el equipo envía un estímulo a la mancha ciega, por lo cual el paciente no debería responder. Para prevenir estas pérdidas de eficacia y obtener un resultado confiable, nosotros debemos primero encargarnos y asegurarnos de que el paciente se encuentre cómodo para evitar movimientos. Y segunda, insistirle al paciente durante el examen que no pierda la fijación, que mantenga su mirada en el punto de fijación. Los falsos positivos, el equipo emite un sonido similar al que emite cuando envía un estímulo, pero no envía el estímulo, por lo cual en pacientes ansiosos y nerviosos suelen haber respuesta, por lo cual debemos asegurarnos de que el paciente insistirle al paciente de que éste responda o apriete el botón cuando esté seguro de que ve el estímulo. Los falsos negativos en sitios o en puntos donde se calculó el umbral, se envía un estímulo supraumbral, que el paciente debería responder sí o sí. Si este no responde, podríamos podríamos estar en presencia de un escotoma relativo, pero también podría ser un paciente que no nos está colaborando del todo o está cansado, por lo cual es necesario animar y estimular y animar y insistirle al paciente de que no se le pasen los estímulos, que no se le pasen las lucecitas y la apriete toda. Las fluctuaciones a corto plazo se calcula el umbral en un mismo punto varias veces y se hace un promedio de estas. Si la diferencia es muy alta, quiere decir que hay una inconsistencia en el examen, por lo cual es necesario recalcarle al paciente que conteste 100% seguro y que también no se le vaya a pasar ninguna luz, ir animándolo, porque el examen es largo y los pacientes se suelen cansar. Estos parámetros se miden en la tabla de puntaje de confiabilidad Caprioli. Dependiendo de los distintos valores que tomen estos parámetros, se va a entregar un puntaje o no. Si las pérdidas de eficacia son mayores al 15%, va a obtener un punto. Los falsos positivos, si existen menos de 8 pruebas, menos de 8 testeos de los falsos positivos, no obtiene puntaje. Pero si son más de 8 pruebas y obtiene un 20%, obtiene un punto. Los falsos negativos, dependiendo del porcentaje, entre 10 a 40%, puede obtener hasta 3 puntos. En estímulos o el tiempo total del examen, dependiendo del programa, puede obtener un puntaje. En 32, si el examen dura 17 minutos 30 o hay una mayor cantidad de 550 estímulos, obtiene un punto. Y lo mismo sucede con el 24-2, pero a menor tiempo y menor cantidad de estímulos. No son aplicables a la estrategia cita. Sumado a los puntajes, entra también la cooperación que nos entrega el paciente al realizar el examen. Una cooperación excelente o buena no se le entrega puntaje, pero una cooperación pésima se le entregan hasta 3 puntos.
Se suma la totalidad del puntaje, esta cooperación, y vamos a obtener un puntaje total de confiabilidad. Si no obtiene puntos, el examen va a ser confiable. De 1 a 2 puntos es probablemente confiable. De 3 a 4 puntos es un resultado sospechoso. Y 5 puntos o más es de interpretación con cautela. Normalmente se recomienda que los exámenes caigan en las primeras dos consideraciones, confiable o probablemente confiable. Si no, ir y repetir el examen, si el paciente dispone del tiempo, o agendar una nueva consulta. La escala de grises corresponde a un análisis del tipo cualitativo y nos da una orientación de cómo podría estar el campo visual de un determinado paciente. Cabe mencionar que al ser un análisis cualitativo, no permite establecer una interpretación adecuada utilizando únicamente este parámetro, por lo que debemos tener en consideración el examen en su totalidad para poder realizar una adecuada interpretación. En la imagen de la izquierda eh, tenemos la escala de grises dividida en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, y hacia temporal y hacia nasal. En el centro del, del cuadrante podemos ver el punto central de visión, y hacia temporal inferior podemos observar lo que se denomina la mancha ciega. En la imagen de la izquierda tenemos otra escala de grises donde nos muestra ciertas áreas que están más oscuras. Mientras más oscuro podría indicar un daño más profundo, pero esto no necesariamente es así. Y también estas áreas que están marcadas ahí podrían indicar dónde posiblemente puede estar el daño. El umbral de sensibilidad corresponde a una medición en decibeles de la intensidad mínima del estímulo lumínico que el paciente logra ver. Podemos observar que aparecen números entre paréntesis. Estos corresponden a un segundo cálculo del estímulo para que posteriormente se pueda calcular la fluctuación a corto plazo, donde si el promedio de las diferencias es superior a los 4 decibeles indicaría algo anormal, y esto puede tener diversas explicaciones. Pueden significar falsos positivos o falsos negativos. Por ejemplo, que el paciente dejó de cooperar por estar cansado o por otro motivo, o que simplemente el paciente no colaboró desde un inicio. Pero esta diferencia también puede ser considerada un signo incipiente de glaucoma, por lo que no debemos tener en cuenta únicamente este formato para hacer una interpretación del campo visual, y es necesario compararlo con los demás. La prueba de hemicampo de glaucoma, como su nombre lo indica, hemicampo, que corresponde a la mitad, en este formato lo que se hace es dividir el campo visual en dos mitades, un campo visual superior y uno inferior, y compara 5 áreas que se denominan áreas espejos, y ve qué tan simétricas son estas zonas. Si el campo visual es normal, pero la prueba de mi campo de glaucoma se encuentra alterada, podría ser un signo de daño precoz por glaucoma. Usualmente el defecto del campo visual tiene una forma de arco que es característica, por lo que es importante comparar estas áreas espejos. Y estas áreas se pueden clasificar dentro de los límites normales, fuera de los límites normales, caso dudoso o sensibilidad normalmente alta, o reducción general de la sensibilidad. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se distribuyen estas 5 áreas, y las vemos enumeradas del 1 al 5. Estas áreas se comparan con sus áreas respectivas en el campo visual inferior. Desviación total es la representación de la comparación punto a punto de la sensibilidad retiniana del paciente, comparándola con lo esperado por su rango etario y sexo. Nos dice si el paciente está por sobre o por debajo de lo esperado.
En este caso, la flecha azul representa el islote normal esperado. La flecha roja es el islote del paciente, que en este caso está reducido. Por eso, en el círculo verde podemos ver qué tan por debajo de lo esperado están las respuestas del paciente, lo cual se traduce en los puntos negros que se pueden ver en el círculo rojo. Mientras más alejado del valor de normalidad esté el punto respuesta del paciente, se va a ir ennegreciendo el punto que podemos ver en el círculo rojo. Estos símbolos negros son una representación estadística de qué tan alejado de la normalidad está el punto de respuesta del paciente dentro de una distribución normal. Podemos ver el 5%, el 2% de los pacientes, el 1% de los pacientes, o si está dentro del 0,5% de los pacientes con ese tipo de daño. En el segundo caso mostrado en el manual, podemos ver aquí, la flecha azul vuelve a representar el islote normal esperado, y en este caso la flecha roja representa un islote por sobre lo esperado para el paciente. En la imagen del manual se muestra, aquí en el círculo en verde, un campo con puntos muy sobre lo esperado, pero en este caso se debe a un exceso de pérdida de fijación y falsos positivos que dieron un campo alterado por sobre lo normal. Desviación modelo. Se toma como referencia el valor central de visión del paciente y con esto se proyecta un islote de visión regular, homogéneo. Luego se realiza una comparación entre los valores de sensibilidad encontrados en el paciente y los calculados según el valor central de referencia. En este caso, en la flecha azul, podemos ver el islote esperado, el cual mencionábamos para la desviación total. La flecha verde nos muestra el islote regular proyectado según el valor central del paciente, que es lo que podemos ver en rojo, señalado por la flecha verde. Y la flecha roja nos muestra el islote de visión real del paciente, el cual es irregular. En este primer ejemplo podemos ver cómo el islote de visión real completo se encuentra por debajo de lo esperado. Por esto es que la desviación total, en el círculo azul, nos aparecen todos estos puntos en negro. Pero el islote además es irregular, presentando disminuciones localizadas que son solo visibles al realizar el análisis de la desviación modelo, que es el círculo en rojo que podemos ver. En este segundo ejemplo que salía en el manual, la flecha azul representa el islote esperado para la desviación total. La flecha verde nos muestra el islote regular, que es el proyectado desde el punto central de visión, y la flecha roja nos muestra el islote irregular de visión real. En este caso sucede lo contrario que en el anterior. Como el islote completo de visión se encuentra por sobre lo esperado, la desviación total no nos mostraría puntos en negro. Pero sin embargo, como el islote real es irregular, en una desviación modelo sí nos mostraría puntos en negro. Luego, dentro de este formato de impresión, tenemos también los índices globales, que nos dan como una primera idea de los resultados obtenidos. Tenemos la desviación media, que utiliza el valor promedio obtenido en la desviación total de la sensibilidad retiniana, y nos indica si el promedio de estas sensibilidades retinianas está por sobre o por bajo del nivel normal dentro de su rango etario y sexo. La desviación estándar modelo, o DSM, nos da una referencia de qué tan regular es este islote real del paciente. Nos muestra el valor en decibeles, que nos da una muestra de la variabilidad de un punto y los que están a su alrededor. Si su valor es muy alto, nos indica posible presencia de escotomas. Estos dos primeros índices se encuentran dentro de la estrategia CITA. Los dos segundos no se encuentran dentro de esta estrategia. Tenemos la fluctuación a corto plazo, que nos indica qué tan variables fueron las respuestas del paciente durante el examen. Si esta es muy alta, puede indicar que el examen es poco confiable o que hay presencia de escotomas relativos. Finalmente tenemos la desviación estándar patrón corregida, que dado los resultados de la fluctuación a corto plazo, realiza una corrección de la DSM para entregarla con mayor precisión. Ahora, la hoja de resumen nos permite visualizar una serie de campos visuales simultáneamente.
Como se puede observar, esta hoja contiene el nombre del paciente y el ojo que fue examinado al comienzo de la hoja, en la parte superior. La hoja de resumen está ordenada cronológicamente, donde la fila de más arriba corresponde al examen más antiguo, mientras que la fila del fondo corresponde al examen más reciente. Las columnas muestran, de izquierda a derecha, el umbral del paciente a escala de grises, los datos del umbral en decibeles, la desviación total del campo y la desviación del modelo. Esta hoja facilita un análisis cualitativo del estado del paciente, pero hay que tener ojo porque esto no es suficiente como para realizar conclusiones respecto a la progresión de su enfermedad. Para poder hacer un mejor análisis hay que revisar los valores numéricos de la DM y la DSM. Otra hoja que podemos imprimir corresponde al análisis de cambio. Esto nos permite, al igual que la hoja de resumen, visualizar una serie de campos visuales. Con la diferencia que esta nos permite agrupar hasta 10 exámenes en una sola hoja. La hoja de análisis de cambio, al igual que las otras hojas, lleva en su parte superior el nombre del paciente y el ojo que se está observando. Contiene además 3 secciones de gran importancia. Una es el diagrama de cuadro o histograma, el cual representa la distribución de los datos de umbral en un diagrama de caja o boxplot, donde el examen ubicado a la izquierda es el más antiguo y el del extremo a la derecha representa el examen más reciente. Dentro de cada diagrama de caja, los datos de sensibilidad mejores se encuentran en el extremo superior y los peores en el extremo inferior. Es importante observar, o sea, al momento de observar el histograma, es importante ver cuán achatado o alargada está la barra. A esto me refiero a cómo se están distribuyendo los datos de cada examen. También hay que fijarse en la ubicación de las líneas que indican la mediana, los extremos superiores e inferiores en los que se sitúa la barra, y la ubicación de esta respecto a la normal que se encuentra a la izquierda. Una distribución de los datos muy dispersa podría indicar mayor variación en la respuesta del paciente, lo que se puede deber a un deterioro de la visión de este o problemas en la atención durante la respuesta del examen. La intención del histograma es mostrar la distribución de los datos de umbral medidos. Entonces, al momento de observar el histograma, lo que importa es observar dentro de cada examen cómo estos se distribuyen. Si es que está muy alargado, significa que los datos de umbral medidos son muy variables. Mientras que si está achatado, significa que hay una menor variabilidad en los datos medidos. En base a los datos del ADM acumulados a partir de los últimos 5 exámenes realizados, se puede calcular la regresión lineal. Esta nos informa la razón de cambio en decibeles por año del ADM. O sea, nos indica, en cierto sentido, cómo va disminuyendo el ADM por año. Además, incluye los valores de significancia del valor obtenido. Por otra parte, tenemos el resumen de índices globales que, siguiendo el mismo orden que el diagrama de cuadro, agrupa en orden cronológico distintos índices como la FC, la DSM, la DM y la DSPC. Todo esto dependiendo de los exámenes que se le ha realizado. O sea, de la estrategia usada en los exámenes realizados. Finalmente, veremos el estilo de impresión 3 en 1, que como dice su nombre nos entrega 3 mapas en un mismo archivo, dándonos el mapa de escala de grises, el mapa de umbrales de sensibilidad y el mapa de profundidad del defecto, que nos va a indicar cuán por debajo o sobre está el umbral en comparación al umbral con valores normales. Como vemos en la imagen, al inferior izquierdo de la imagen, vamos a ver valores 0 o un círculo que nos va a indicar que el valor del paciente se encuentra en rango de valores normales. Si vemos un número positivo, significa que el valor está por debajo. Y si vemos un signo negativo, significa que este se encuentra sobre, el umbral del paciente se encuentra sobre los valores normales esperados. Esperando que esta cápsula haya sido útil para ustedes, nos despedimos. Muchas gracias.